Hola, buen día. Mi nombre es Valeria Alba y junto con mi equipo vamos a exponer sobre los tipos de electrización. Primero que nada debemos entender que todos los cuerpos tienen una carga eléctrica neutra. Esto se debe a que tienen el mismo número de protones y de electrones. Pero para que se dé lo contrario necesitamos electrización, que no es nada más y nada menos que cuando un cuerpo adquiere carga eléctrica, ya sea por pérdida o por ganancia de electrones. Cuando se pierden los electrones, la carga eléctrica va a ser positiva y cuando se ganan va a ser negativa. Hay tres tipos de electrización, que es por inducción, por frotamiento y por contacto. Yo les voy a explicar sobre la inducción. En este se va a necesitar de tres factores: el inducido, el inductor y la tierra. El inductor y el inducido van a hacer el transferir la energía, que a diferencia del contacto y del frotamiento no necesitan alguna fuerza de fricción o de este tipo. Para explicar mejor mi experimento, yo usé un experimento titulado la botella de láser, que funciona como un capacitor. De hecho, fue considerado y es considerado el primer capacitor de toda la historia eléctrica. Que funciona de esta manera. Lo usé con una botella de plástico porque recordemos que el plástico es un material hidroeléctrico. Esto quiere decir que tiene una carga, que es más bien un aislante. Entonces, dentro de él lo llené con bolitas de unicel, como se puede ver aquí, y después lo forré con aluminio. Las bolitas de unicel van a funcionar como la placa interna y la lámina de afuera va a ser la placa externa. También perforé la tapa y le introduje un clavo que va a funcionar como el inductor. Y mi inducido va a ser un cable de cobre. Para cargar mi capacitor, lo que hice fue que con una televisión vieja apagarla genera estática. Entonces lo que yo hice fue rozar con el clavo toda la pantalla y esto hizo que se cargara eléctricamente. Entonces, al cargar eléctricamente, mi placa interna, esta, perdió electrones, lo que lo hizo ser la terminal positiva, y mi lámina de afuera se cargó negativamente. Lo que lo hizo entonces, ya está adentro el positivo y afuera el negativo. Entonces, con mi cable de cobre lo conecté a de esta manera, no necesité tanto, solamente ponerlo así y ya queda. Con mi placa conectada con una carga negativa y con el clavo que está conectado, que está tocando la parte de dentro con lo positivo. Entonces, al momento de tocarlo genera una chispa. A continuación se les voy a mostrar cómo funciona. Hola, buen día. Mi nombre es Valeria Alba y junto con mi equipo vamos a exponer sobre los tipos de electrización. Primero que nada debemos entender que todos los cuerpos tienen una carga eléctrica neutra. Esto se debe a que tienen el mismo número de protones y de electrones. Pero para que se dé lo contrario necesitamos electrización, que no es nada más y nada menos que cuando un cuerpo adquiere carga eléctrica, ya sea por pérdida o por ganancia de electrones. Cuando se pierden los electrones, la carga eléctrica va a ser positiva y cuando se ganan va a ser negativa. Hay tres tipos de electrización, que es por inducción, por frotamiento y por contacto. Yo les voy a explicar sobre la inducción. En este se va a necesitar de tres factores: el inducido, el inductor y la tierra. El inductor y el inducido van a hacer el transferir la energía, que a diferencia del contacto y del frotamiento no necesitan alguna fuerza de fricción o de este tipo. Para explicar mejor mi experimento, yo usé un experimento titulado la botella de láser, que funciona como un capacitor. De hecho, fue considerado y es considerado el primer capacitor de toda la historia eléctrica. Que funciona de esta manera. Lo usé con una botella de plástico porque recordemos que el plástico es un material hidroeléctrico. Esto quiere decir que tiene una carga, que es más bien un aislante. Entonces, dentro de él
lo llené con bolitas de unicel, como se puede ver aquí, y después lo forré con aluminio. Las bolitas de unicel van a funcionar como la placa interna y la lámina de afuera va a ser la placa externa. También perforé la tapa y le introduje un clavo que va a funcionar como el inductor. Y mi inducido va a ser un cable de cobre. Para cargar mi capacitor, lo que hice fue que con una televisión vieja apagarla genera estática. Entonces lo que yo hice fue rozar con el clavo toda la pantalla y esto hizo que se cargara eléctricamente. Entonces, al cargar eléctricamente, mi placa interna, esta, perdió electrones, lo que lo hizo ser la terminal positiva y mi lámina de afuera se cargó negativamente. Lo que lo hizo entonces, ya está adentro el positivo y afuera el negativo. Entonces con mi cable de cobre lo conecté a la... De esta manera, no necesité tanto, solamente ponerlo así y ya queda. Con mi placa conectada con una carga negativa y con el clavo que está conectado, bueno, que está tocando la parte de adentro con lo positivo. Entonces al momento de tocarlo genera una chispa. A continuación se les voy a mostrar cómo funciona. Hola, yo soy Oscar Ricardo Soto Vázquez y yo les voy a hablar sobre la electrización por frotamiento. ¿Qué es básicamente esto? Bueno, cuando dos objetos entran en contacto y se frotan ambos, uno con carga positiva y el otro con carga negativa, generan otro efecto que se llama atracción. Cuando existe esta transferencia de electrones, existe cierta energía. Les daré un ejemplo. Cuando frotamos nuestros calcetines en la alfombra y de repente queremos abrir la puerta y la perilla es de metal, esta libera esa energía cuando te da un toque al tocar el metal. Mi experimento se basa básicamente en frotar mis prendas con un tubo donde te deslizas de plástico en un parque para niños, donde estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado en un McDonald's o en un Burger King y no sé, cuando has bajado muchas veces, de repente sientes toques. Esa es su manera de liberar la energía. ¿Por qué? Porque cuando tu ropa, tus prendas, ya se frotaron demasiadas veces en el tubo, existe ya esta electricidad, entonces incluso es inmediata la carga cuando se libera, por eso existen estos toques. Y bueno, es todo. Bueno, aquí va la siguiente prueba del frotamiento por un tubo de juegos para niños, como esos. Bueno, y se va a poder escuchar más o menos el frotamiento que genera y la electricidad que sale por el contacto entre la ropa y el plástico. Y ahí vamos. Hola maestra, soy Gabriel Laureano y yo voy a hacer el experimento electricidad por contacto. El globo, al frotarlo con mi cabello, se llenará de electrones negativos, que al ponerlo en contacto con el espejo se quedará pegado. Como se logró observar, se pudo mantener un momento en el espejo. Obviamente, para que se mantenga más tiempo necesita estar con más frotación, pero el objetivo fue cumplido y la electrización por contacto también.